Quiero que vayamos a la Escritura, mis hermanos, libro de el Evangelio de Mateo. Vamos a hablar en esta noche, ¿verdad? Es tan interesante las enseñanzas acerca de la que nos ha estado trayendo nuestro hermano Aquiles, ¿verdad? La historia de la iglesia. Esto es parte de la historia también, ¿verdad? Pero es la historia de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, Mateo, capítulo 1. Si conforme vaya encontrándolo, voy a invitarlo a que puesto de pie. Desde el 1 al 17. Ya lo tenemos, ya estamos ahí. Y dice la bendita palabra del Señor así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ¿le parece si leemos uno y uno? Yo leo el primero, usted el segundo, y nos reunimos en el 17. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Salomón engendró de Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Todos juntos, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos hombres que tomaron el tiempo, se dedicaron, Señor, a estar contigo, pero también, Señor, escribieron, tomaron de su tiempo, Señor, para que 2000 años después nosotros estemos leyendo, Padre Santo, acerca de la historia de nuestro Señor Jesucristo, de su genealogía. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, en esta noche de estudios. Hace años recuerdo que traje un estudio acerca de la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es rey? ¿Por qué es rey de reyes? ¿Por qué se conoce así? ¿Por qué es conocido como el hijo de David? Pero Mateo presenta, ¿verdad?, su tema en el primer versículo y dice: libro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el cumplimiento de profecías de las esperanzas de Israel. Este libro de la genealogía, recuerdo que cuando nuestro hermano Aquiles empezó a hablarnos acerca de la historia, ¿verdad?, hablaba acerca de cómo nosotros debemos saber de dónde venimos, quiénes fueron nuestros padres y cómo, ¿verdad?, si los padres, y seguimos el árbol genealógico, no sé hasta dónde pudiésemos llegar a investigar realmente de dónde somos, ¿verdad? A lo mejor ya estamos tan cruzados que somos entre chino, japonés, coreano, ruso y de todo, ¿verdad?, mongoles. Bueno, estamos, ya no hay linajes limpios, pero Israel siempre
Dios le dijo que se cuidara en ese sentido, que no diera sus hijos para las otras naciones y tampoco tomara, ¿verdad?, mujer para sus hijos de otras naciones. Entonces, en este libro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, vamos a ver cómo Mateo empieza su relato de Jesucristo, de la declaración del texto griego antiguo, ¿verdad? Las dos primeras palabras dicen biblos, genseos, que se puede traducir como el récord de la genealogía o el récord de los orígenes o el récord de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que usted, ¿verdad?, va a comenzar a ver por lo regular una película, ¿verdad?, primero comienza, ¿verdad?, pasando los nombres de todos los personajes que ahí van a salir. ¿Cuántos se detienen a leer todos los personajes ya al final, verdad? ¿Verdad que no? Ya se acabó, llegó la policía, agarraron a aquel, ¿verdad? Ya, porque la policía siempre llega al final, ¿verdad? Pues, al último. Y entonces ya se termina la película y empiezan a pasar todos los nombres de todos los personajes y los que estuvieron en el sonido, los camarógrafos, etcétera, ¿verdad? Hasta los que anduvieron ahí bueno, entonces son importantes, ¿verdad? El libro de Génesis también comienza, ¿verdad?, diciendo cómo Dios creó, cómo Dios formó el cielo, la tierra, cómo estaba antes, cómo le hizo. Y también, ¿verdad?, si han leído, hay libros donde nos hablan acerca de la genealogía, ¿verdad? Y nombres tras nombres, y este engendró a este, y este engendró al otro, y ¿qué hace con esos? Se los brinca, ¿verdad? Y usted quiere seguir ahí donde la historia toma un lado bastante interesante. Pero es bueno conocer, ¿verdad? Por ejemplo, si ponemos atención, en realidad, ahí dice que 14 generaciones, y usted se pone a contar a ver si es cierto, 14 generaciones, empieza a este, y sí los tiene, ¿verdad? Pero vamos a ver que Lucas también, hoy no vamos a entrar en esos detalles, Lucas también tiene la genealogía, pero él llega hasta el Hijo de Dios, hijo de Adán, hijo de Dios, ¿verdad? Llega hasta allá. Y esta genealogía que presenta Mateo llega hasta Abraham, porque se cree que Mateo este evangelio se está escribiendo para los judíos. Y entonces él usa términos, palabras, ¿verdad?, que tienen que ver, que es entendible, ¿verdad?, en el lenguaje de ellos. De hecho, en los originales, ¿verdad?, bueno, cuando el evangelio fue escrito en griego, hubieron algunas palabras que no se tradujeron al griego, se quedaron en arameo, así como fueron escritos. Entonces, las primeras dos palabras hablan, ¿verdad?, acerca del récord, o sea, el libro. Y también hay otra palabra que se usa para eso, Carson, pero no Carson City, aunque se escribe igual. En cierto sentido, cada una de estas traducciones es válida. Puede ser Carson, pueden ser biblos genseos, que se trata de libros de las genealogías, de dónde vienen. Entonces, en Mateo capítulo 1, verso 18, tenemos ese récord, y en el evangelio entero de Mateo tenemos la historia completa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se omiten, ¿verdad? Claro que no se escribe todo acerca de su infancia, sino solamente hasta donde Herodes manda matar, cómo ellos huyeron, cuando él se escapa, ¿verdad?, se les esconde a los papás, se queda en el templo. Bueno, no es que se esconde, ¿okay?, sino que él estaba en el templo, los papás se fueron pensando que iban en la caravana. Y bueno, entonces, pero relata de la historia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Mateo, como un cobrador de impuestos que había sido antes, ¿verdad?, no se cree, sino que en aquel tiempo era muy importante que Mateo, que venía de la tribu de Leví, él debía estar sirviendo en el templo. Pero él era calificado para escribir una relación de la vida de Jesús y de sus enseñanzas. La razón era porque alguien que trabajaba, ¿verdad?, como publicano, o sea, un publicano era un cobrador de impuestos. Entonces era una persona que estaba, pues, enseñada, ¿verdad? Debía saber griego y ser un hombre, ¿verdad?, educado, o sea, que fue a la escuela, alfabetizado, bien organizado. Y algunos creen que Mateo era el cronista de los discípulos del Señor.
y que tomaba nota, ¿verdad?, de las enseñanzas y de todo lo que ellos hacían. Entonces él no solamente dejó, ¿verdad?, atrás todo, porque cuando el Señor lo llamó, dice que dejándolo todo, siguió al Señor. Pero bueno, pudiéramos decir que él no dejó ni su papel ni su pluma. Bueno, aunque en aquel tiempo no se usaba papel, ¿verdad? Acuérdense que en esos tiempos se usaba el cuero para escribir. Entonces Mateo noblemente usó sus destrezas literarias para ser el primer hombre que recopiló una relación de las enseñanzas de Jesús. Sabemos que era un cobrador de impuestos y que así debía haber sido un hombre amargamente odiado por su mismo pueblo, ¿verdad? Porque los judíos estaban oprimidos por los, ¿quiénes eran? Los romanos, ¿verdad? El imperio romano había llegado hasta ahí. Y entonces todo aquel que servía al imperio romano, por supuesto que se convertía o lo miraban como un enemigo de la patria, un traidor a la patria. Y ¿verdad?, se había hecho, acreedor de eso. Entonces, hijo de David, este título, hijo de David, hijo de Abraham, lo menciona también Mateo. Y en este resumen, ¿verdad?, de la explicación del linaje de Jesús, Mateo lo conecta claramente, fuertemente, a uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento. Mateo relata la vida de Jesucristo con el récord del linaje de Jesús y lo comienza desde Abraham, no va hasta atrás, por la razón de que para los judíos o para los israelitas, ¿verdad?, aún para los musulmanes, ¿verdad?, ellos que leen el Corán, ellos también se refieren desde Abraham para acá. Entonces Mateo relata la vida de Jesucristo, aunque la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento creen que el Evangelio de Mateo, aunque no era el primero, pero cuando los pusieron en orden, pusieron a Mateo primero. Ustedes sabían que no solamente hay 4 evangelios, ¿verdad? Esto lo enseñamos en los discipulados avanzados. No solamente hay 4 evangelios que son los que nosotros conocemos escritos, son los que por lo que dicen, los testimonios, por la similitud que tienen, por eso algunos los conocen también como sinópticos, ¿verdad? Entonces estos cumplieron con los requisitos, son los más, vamos a decir, los más cercanos a las verdades, y son los que se plasmaron en el canon. Pero en realidad hubieron muchos otros que escribieron también, ¿verdad? Hay muchos evangelios, usted va a escuchar por ahí que hay hasta un libro que escribió el chaparrito que se bajó del árbol, Zaqueo, ¿verdad? El libro de Zaqueo. Entonces hay tantos libros que fueron escritos. Por eso Juan, ¿verdad?, en las últimas palabras que dice en el Evangelio de Juan, él dice que si todas las cosas, dice, estas y muchas otras cosas hizo el Señor Jesucristo, que si todas se escribieran, dice, no cabrían, dice, los libros en el mundo. Y es que en aquel tiempo, acuérdense que ¿verdad?, ahora tenemos la Biblia aquí, en algo que no ocupa tanto espacio, ¿verdad?, hacen la letra tan chiquita que ya tenemos que usar lentes para poder leerla. Pero en aquel entonces, ¿verdad?, se usaban pergaminos, rollos, ¿verdad?, y entonces, o cueros, y entonces para tener toda la Biblia yo creo que tendrían que llenar todo este espacio de puros rollos, de puros escritos. Entonces esto era, ¿verdad?, por eso Mateo es puesto primero, porque comienza con la genealogía de la historia. Aunque hay muchas razones por las cuales Mateo debe ser el primero en el orden de los evangelios. Un hecho notable, que entre las variaciones del orden en que se ponen los evangelios, aparecen en las primeras listas y textos, lo que es constante entre ellas es que Mateo siempre viene primero. O sea, en todas las versiones de las Biblias que hay, siempre va a ir Mateo primero dentro de los evangelios. Entonces, en los primeros días del cristianismo, muchas personas pensaban que el Evangelio de Mateo fue el primero en escribirse, y no fue así,
¿verdad? Se acomodó ahí, pero en realidad no se sabe exactamente el orden cómo fueron escritos, quién escribió primero, quién escribió después, aunque Lucas es un doctor, un hombre muy preparado, y investigó, escribe para Teófilo, ¿verdad? Y habla también de la genealogía. Entonces los primeros cristianos correctamente vieron al Evangelio de Mateo como importante porque tiene algunas porciones significantes de la enseñanza de Jesús que no son incluidos en los otros evangelios, como una versión más amplia del Sermón del Monte. Se cree que esto es, ¿verdad? Estos son los códigos de ética o los mandamientos, por así decirlo, ahora del Nuevo Testamento. Hemos enseñado acerca de todos, ¿verdad? Las bienaventuranzas, hemos hablado acerca de la regla de oro y de todos esos temas que se mencionaron en el Sermón del Monte. Entre los evangelios más similares, entre Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Este era el único cuyo autor era un apóstol. Acuérdense que Marcos no fue uno de los apóstoles del Señor y tampoco Lucas, aunque hay algunos por ahí que enseñan que Lucas sí fue uno de los discípulos. No, en este caso solamente fue Mateo. Entonces Mateo, ¿verdad? Se conocía también como Leví, quien era un ex cobrador de impuestos antes de seguir a Jesús, ahora lo seguía como un discípulo. De hecho, el Evangelio según Mateo era citado mucho más en los escritos cristianos del segundo siglo que cualquier otro. La razón puede ser porque él sí era de los discípulos que anduvo con el Señor. Entonces, cuando Pablo escribe, ¿verdad? Y él habla y hace referencia acerca de los apóstoles que en ese tiempo todavía sobrevivían o vivían, ¿verdad? Estaban vivos, y decía, a estos los tenemos todavía como testigos que vieron al Señor, y dice que hubieron más de 500 personas que vieron simultáneamente al Señor, o sea, en diferentes partes, ¿verdad? Como aquellos que iban camino a Emaús, otros que estaban reunidos, ¿verdad? Y luego Tomás no estaba, etcétera, pero el apóstol Pablo hace referencia a eso. Entonces, el sabor judío del Evangelio de Mateo hace una transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, por las razones, ¿verdad?, de que la iglesia primitiva lo puso como el primero en el orden de los evangelios. Entonces, cuando usted comienza a leer el Nuevo Testamento, ¿qué es lo primero que lee? Comienza ahí, porque ahí es donde comienza el Nuevo Testamento. Empieza con Mateo, ¿verdad? Y comienza diciéndole la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, para que sepa de quién es Él, de dónde viene, ¿verdad? Y luego empiezan a narrar todos los acontecimientos cercas. Entonces nosotros recomendamos, ¿verdad?, cuando tenemos gente que va comenzando, lea el Evangelio de Juan. ¿Por qué Juan? Bueno, hay otras razones, ¿verdad? Porque Juan es un evangelio escrito para todos los demás, es como un evangelio para todo el mundo, no solamente para el judío como Mateo, que es más, ¿verdad?, para el entendimiento de la cultura judía. Entonces, el carácter judío de este evangelio es evidente en muchas maneras. Mateo empieza la genealogía con Abraham, dijimos. Mateo presenta el nombre de Jesús y el significado de Jesucristo, ¿verdad?, es de sus raíces hebreas. Mateo frecuentemente se refiere a Jesús como el hijo de David por la promesa que Dios le había hecho a David. Y yo creo que no había ningún judío, ningún israelita que no conociera acerca de esa promesa que Dios le había hecho a David. Por eso Jesucristo es referido como el hijo de David. Mateo usa la frase más judía, refiriéndose al reino de los cielos en vez de el reino de Dios. Y significativamente el evangelio de Mateo también termina triunfalmente con Jesús mandando a sus seguidores a que vayan a todo el mundo, a todas las naciones, a ser los discípulos. Así el evangelio de Mateo está arraigado en el judaísmo, pero a la vez es capaz de ver más allá. El evangelio mismo, como más que solo un mensaje para el pueblo judío, más que eso, es un mensaje para todo el mundo.
También vemos que Mateo es crítico del liderazgo judío y su rechazo de Jesús. Decir que Mateo es pro judío es incorrecto, es mejor decir que él es pro Jesús, o sea, seguidor de Jesús. Y presenta a Jesús como el auténtico Mesías judío, a quien tristemente muchos del pueblo judío rechazaron. Es lo que dice Juan 1:11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Y ese es el mensaje. Hay muchas personas que dicen y creen esta ideología de que todos somos hijos de Dios. Alguien dijo por ahí, ¿verdad? Y alguien lo escuchó y dijo, no, yo estoy contigo, ¿verdad? Y así hay mucha gente en el mundo que piensa que toda la humanidad, todos somos hijos de Dios, cuando la palabra de Dios nos dice que solamente aquel que ha recibido a Jesucristo, y lo dice ahí en Juan 1:11 y 12, él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y aquí es donde da poder, aquí es donde da la potestad, da el derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? En el siguiente verso donde dice, mas a todos los que le recibieron. Y no está hablando de los que le recibieron en aquel tiempo, sino también dice, y a los que creen, tiempo presente, en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vemos aquí, hijo de David. En todo su evangelio, Mateo presenta a Jesús como el rey Mesías prometido del linaje real de David. ¿Se acuerdan? A gente diciéndole, algunos ciegos, otras personas con necesidades, y le gritaban, Jesús, hijo de ¿quién? Hijo de David, ten, ¿verdad?, misericordia de mí. Entonces, el Antiguo Testamento profetizó acerca del Mesías, que el Mesías sería el hijo de David. Está en 2 de Samuel capítulo 7, verso 12 al 16, donde Dios le da promesa a David y le dice que su reino sería afirmado y que no tendría fin. Entonces, en la primera oración, Mateo señala a Jesús como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Hijo de Abraham. Mateo no solo relaciona a Jesús con David, pero también más atrás con Abraham. Jesús es de la simiente de Abraham, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis capítulo 12, verso 3. ¿Se acuerdan cuando Abraham es llamado por Dios y dice, deja a tu padre y a tu parentela? Dice, ven, vamos, ¿verdad? Y entonces le da la promesa. Le dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Serían bienaventurados, serían felices, serían doblemente dichosos, ¿verdad? Hemos estudiado esa palabra y Jesucristo nos los enseña en el Sermón del Monte. Y entonces, la genealogía de Jesús a través de José es lo que comenzamos leyendo en Mateo capítulo 1, versos 1 al 17. Si se dan cuenta, en el verso 17 dice que es, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vamos a entrar, ¿verdad?, en este tema de la genealogía. ¿De dónde venía? ¿Quién era? ¿Por qué se refiere a José si José no fue el padre? Pero en las cuestiones legales, ¿verdad?, tanto Mateo como Lucas hablan acerca de esa genealogía hasta llegar al Señor Jesucristo como un derecho legal, ¿verdad?, por ser hijo de José, aunque no era, ¿verdad?, de los genes de José, pero viene siguiendo la línea de José. Por eso dice que Jacob engendró a José en esa genealogía, ya casi en el último verso 17, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, Abraham, José, esta genealogía establece el derecho de Jesús al trono de David por medio de su padre adoptivo, el padre adoptivo, ¿verdad?, José. Entonces, este no es el linaje, escucha bien, de la sangre de Jesús a través de María, sino el linaje legal de Jesús a través de José. El Evangelio de Lucas provee el linaje de la sangre de Jesús a través de María.
A los judíos les importaban las genealogías, y para los cristianos judíos el mesianismo de Jesús dependía de la comprobación de que era un descendiente de David. Cuando estudiamos acerca por el lado de la genealogía de María, de dónde desciende, quién era el padre de María, ¿verdad? Nos damos cuenta que venían siendo como parientes, José y María, aunque no eran cercanos, pero las familias de los reinados venían por diferentes partes, pero casi al final se unen, y entonces terminan siendo ambos del linaje de David. Entonces, hay unos verdaderos problemas en sortear todos los detalles de esta genealogía y en reconciliar algunos de los puntos, ¿verdad?, de esta genealogía, de seguir ese récord, porque habría que investigar bastante en el Antiguo Testamento, aunque aquí no los facilitan mucho al ponernos las genealogías, quién engendró a quién. Pero Mateo relata la genealogía de José, Lucas relata la genealogía de María. Algunos no aceptan esto, ¿verdad?, sin discutir primero, o sea, hay bastante controversia en ello. Pocos se darían cuenta simplemente por leer Lucas que él está dando la genealogía de María. La teoría viene no del texto de Lucas, sino de la necesidad de armonizar estas dos genealogías, porque superficialmente Mateo y Lucas pretenden dar la genealogía de José. Pablo advirtió a Timoteo que se guardara contra aquellos que estaban enviciados con las genealogías interminables, y dio una advertencia similar a Tito. ¿Se imagina que nosotros nos pusiéramos a investigar de verdad punto por punto y eso en realidad? ¿En qué termina cuando usted comienza a hablar acerca de su árbol genealógico y empieza a hablar con aquellos que conocen o parte de la misma familia, ¿verdad? Y te acuerdas del tío este, oh sí, mira, es que este es también es pariente de aquel, ¿verdad? Y empieza uno a tratar de buscar, y al ratito dice, no, pero este también, ¿verdad?, es pariente de aquel, y así, y este es pariente con mi mamá. Entonces terminamos siendo como primos nosotros, por ahí, ¿verdad?, va la cosa. Y entonces, ¿en qué terminamos? Oh, vamos a parar ahí porque me duele la cabeza. No podemos llegar tan lejos. Entonces, Pablo advirtió, y porque habían grupos en ese entonces, ¿verdad?, y a Timoteo le dice que se guardara contra aquellos que estaban enviciados con las genealogías interminables, tratando a lo mejor, ¿verdad?, de refutar la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, quiero hacer mención de una situación que sucedió ahí, ¿verdad?, dentro de la genealogía desde el tiempo de Abraham para acá, con una o dos excepciones. Estas son personas, ¿verdad?, sin mucha importancia. Las últimas eran personas completamente insignificantes. Nuestro Señor, escuche bien, era una raíz en tierra seca, un renuevo del tronco secado de Isaí, y no le importaba mucho la grandeza en este mundo. Esas son palabras de este Charles Spurgeon. Ustedes habrán escuchado estos nombres: Tamar, Rahab, Ruth, ¿cuál era la otra? La mujer de Urías, Betsabé. Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, la que fue mujer de Urías. Mire, aquí en la genealogía los judíos ni siquiera, ¿verdad?, como Mateo no se atreve a escribir el nombre de Betsabé, más bien dice, lo resalta de esta manera, ¿verdad?, la mujer de Urías. No se sabe por qué, a lo mejor también para hacer énfasis de que esta ni siquiera estaba casada con un judío, sino con un israelita, sino con un eteo, porque Urías era eteo, era de otra nación. Entonces, estas cuatro mujeres, si usted puso atención, se da cuenta que dentro de la genealogía que mencionan aquí, en Mateo capítulo 1, no se menciona el nombre de ninguna mujer israelita. Y estas mujeres no eran israelitas. Y también en estas mujeres había algo en común.
que las cuatro habían tenido, ¿verdad?, situaciones sexuales. Por ejemplo, Tamar, ella se vendió como una prostituta a su mismo suegro. En el capítulo de Génesis 38, ¿verdad?, donde Judá no, pues creció el hijo, porque se casó esta mujer con una, Tamar se casó con el mayor, pero luego el mayor murió y no tuvo hijos. Bueno, no se murió, sino que este hombre no, dice que cuando ¿verdad?, no quería tener hijos, y dice que vertía en la tierra, y el otro también lo hizo. Entonces Dios se enojó y le quitó la vida a los dos. Entonces el otro jovencito pues era un niño todavía, creció, pero como el suegro no se lo dio, entonces ella buscó la manera, pues ella quería tener hijos, entonces fue y se metió con el suegro. Bueno, esta es una historia que usted puede leer en Génesis 38. Rahab, ¿verdad?, ella era una prostituta gentil, y Dios usó maneras extraordinarias para salvarla de juicio y de su vida de prostituta. En Josué capítulo 2, versos 22 y capítulo 6, versos 22 al 23, hablan acerca de esta mujer, cómo Dios le dio salvación al pueblo de Israel, cómo Jericó fue destruida, pero esta mujer tuvo mucho que ver, ¿verdad? Fue como una ayuda en tiempo de necesidad para el pueblo. Entonces se da cuenta de los escándalos. Sin embargo, esta mujer llegó a entrar, fue la madre de Obed, y Obed, padre de Isaí, padre de David, y se da cuenta que ahí viene la genealogía de donde viene el Salvador del mundo. Vamos a explicar por qué razón, ¿verdad?, todas estas cosas. Ruth, ella era de Moab, era una gentil, y hasta su conversión fuera del pacto de Israel. Ruth capítulo 1, verso 16, ¿verdad?, cuando esta mujer estaba, los hijos de Noemí se habían casado con ella, murió el marido de Noemí, murieron también sus hijos, se quedó con dos, ¿verdad?, con dos viudas, nueras viudas, ¿verdad? Y entonces Ruth decide seguir a Noemí. Ella era de Moab, una gentil, y hasta su conversión fuera del pacto de Israel. Creo que me equivoqué, ¿verdad?, en lo que dije que Rahab era la madre de Obed. No, es Ruth, que se casa con Boz, y de ahí nace Obed. Entonces Ruth era moabita, era gentil, adoraba a dioses paganos. La que fue mujer de Urías, Betsabé, esta se menciona por insinuación, ¿verdad? Y bueno, fue una adúltera, por la razón de que es muy conocida por su infame pecado, juntamente con el rey David, segundo de Samuel capítulo 11. Entonces la manera peculiar de Mateo de referirse a ella, mujer de Urías, podría ser por ese intento de enfocarse de que era él, Urías el Eteo, entonces que no era israelita. Entonces estas cuatro mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué es lo que nos demuestra esto? Que Jesucristo no era de la realeza según la percepción humana. Todos esperamos que viniera de un linaje, ¿verdad?, bien limpio, sin contaminación y nada de eso. En ese sentido vemos que nuestro Señor Jesucristo, o Dios, ¿verdad?, tiene misericordia de estas mujeres. Estas mujeres tienen un lugar importante en la genealogía, que ninguna mujer judía, ¿verdad?, aparece en la genealogía como estas mujeres. Ahora, no quiero decir que no sean sobresalientes las mujeres judías, porque llegamos a conocer, por ejemplo, quién fue la esposa de Abraham, que es de donde viene, ¿verdad?, también la simiente, y la promesa es para ella. Entonces, Sara, ¿verdad?, y aunque conocemos la historia, pero no aparecen en este libro de la genealogía, sino que se incluyen a estas cuatro mujeres. Entonces, estas mujeres tienen ese lugar tan importante, ¿verdad?, se identifican con los pecadores. Nuestro Señor Jesucristo dijo, aún como lo haría en su nacimiento, en lo humilde, en lo pobre, como rey, debió haber nacido en un palacio, sin embargo nació en un humilde pesebre, allí en un lugar donde los animales
comían. Ahí fue su nacimiento. Entonces, su bautismo, su vida, su muerte en la cruz. Jesús es heredero de una línea en que corre la sangre, escucha bien, de la ramera Rahab, de Tamar, de Ruth, y estaba emparentado también con los caídos, con los humildes, y mostrará su amor aún a los más pobres y olvidados. Es lo que menciona también Spurgeon. Estas 4 mujeres tienen un lugar importante para demostrar que hay un nuevo lugar para la mujer bajo el nuevo pacto, porque en el antiguo pacto la mujer, bueno, todavía después del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos de esta cultura donde la mujer no tiene tanto valor para el hombre, donde la mujer no tiene voz ni voto, donde la mujer tiene que caminar 10 pies atrás del hombre. La mujer, cuando habla con su marido, no puede verlo a los ojos. La mujer no tiene derecho a hablar con ningún otro hombre que no sea su marido. ¿Se da cuenta? Entonces la mujer no tenía lo que ahora en el nuevo pacto. Ahora el apóstol Pedro, a través del Espíritu Santo, enseña dice que vivamos sabiamente con ella, con la mujer. Y dice que como coherederas de la gracia. O sea que no hay diferencia. La única diferencia es que nosotros usamos pantalones y ellas, ¿verdad? Vestidos o faldas. O pantalones, pero de mujer, ¿verdad? Entonces, pero que la mujer, en cuanto a la gracia, somos iguales. Así como yo soy hijo de Dios, ella es hija de Dios también. Entonces, en el nuevo pacto, lo que el Señor nos estaba enseñando a través de todo esto que vemos, a través de la historia, estas 4 mujeres que entraron, aunque venían, ¿verdad?, de situaciones en las culturas paganas y judías de aquellos tiempos, los hombres tenían muy poca consideración de la mujer. Entonces, en aquella era, algunos hombres, escuchen bien, judíos, oraban cada mañana dando gracias a Dios de que no eran gentiles, ni eran esclavos, o daban gracias simplemente porque no eran mujeres, porque la mujer era tenida un poco. Aún así, las mujeres eran consideradas más altamente entre los judíos que entre los paganos. Imagina, si a las mujeres judías cómo las trataban, ¿cómo tratarían a las mujeres extranjeras? Pero por mucho, ¿verdad? Lo más sorprendente de esta genealogía, dice Barclay, que es uno de los comentaristas bíblicos, dice que lo más sorprendente de esta genealogía son los nombres de estas mujeres que aparecen en ella, ¿verdad? Las que ya mencionamos. Hombres y mujeres notorios por su carácter malvado están en su línea directa de descendencia. Esto se permitió para que representaran a nuestro linaje caído en su plenitud. ¿Quién de nosotros venimos de una realeza? Entonces, vemos en la Escritura, ¿verdad?, situaciones como estas para enseñarnos que esto Dios lo permite para que eso representara precisamente la condición de cada uno de nosotros. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús el Cristo. Mateo quería hacer claro que José no era el padre de Jesús, sino que era marido de María. Hoy hay religiones o hay algunas denominaciones, ¿verdad?, que creen que Jesucristo no es hijo de Dios, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo, que eso no fue concebido. Y entonces, ¿por qué han creído, verdad, esa ideología de alguien o la interpretación de alguien que dijo que, por ejemplo, Isaías, cuando habla acerca de que la Virgen dará luz, dicen que solamente hace referencia de que una joven que no ha tenido, una mujer joven, ¿verdad?, pero haciendo referencia de que iba a tener relación con alguien, que una mujer joven iba a dar a luz. Eso es lo que alegan otros. Sin embargo, la Escritura es tan clara, ¿verdad?, en toda su historia, y esto es por fe, mis hermanos. Entonces, esta nueva fraseología lo hace claro que Mateo no considera que Jesús es el hijo físico de José. La genealogía sí es claramente destinada para ser la ascendencia legal de Jesús.
no de su descendencia física. Entonces, la genealogía de Jesús por Mateo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Las generaciones 14, 14, 14. Mateo hace claro esta genealogía. Dicen algunos que no está completa, pero en realidad, cuando usted lo cuenta, hay 14 generaciones. Mateo relata la genealogía de José, marido de María, de la cual nació Jesús el Cristo. Empezó con Abraham, siguió abajo hasta Jesús a través de José. Lucas, el relato lo hace al revés. Él comienza con Jesús, ¿verdad? Y va para atrás hasta llegar a Adán. Y bueno, empezando con María, que no se menciona. Entonces cada genealogía es igual en cuanto al linaje entre Adán y David. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 verso 4 dice que, ¿verdad? Este es un verso que yo cito mucho, ¿verdad? Porque dice una gran verdad. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dos cosas importantes: nacido de mujer, ¿verdad? Lo hemos explicado en otras ocasiones. ¿Por qué nacido de mujer? Si todos los dirán, ¿verdad? Toda la gente nace de mujer, todos hombres y mujeres nacen de mujer. Aquí se trata de la simiente. La simiente la tiene el hombre. No ha habido mujer que tenga simiente, no hay mujer que tenga semilla. Es el hombre quien tiene la simiente. Y entonces, por eso cuando Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué ley? La ley en la que todos nacemos. ¿Cómo nacemos? ¿Verdad? Que primero es en el vientre de la madre, el niño es concebido, y luego va un desarrollo, de acuerdo a la ley que está establecida, de cómo nosotros entramos a este mundo, ¿verdad? Crecemos, desarrollamos, y la Biblia habla acerca de cómo el Señor Jesucristo crecía en conocimiento, en sabiduría y en estatura. Entonces Pablo da una gran verdad acerca de ese verso. Entonces el linaje de José pasó por Salomón. Por lo tanto, hay una explicación ahí, porque se supone que después de Salomón hay como un corte, porque Salomón fue y se inclinó ante otros dioses, y Dios le prometió que su linaje, pero luego hay otra rama por ahí. Entonces, ¿verdad? Que llega hasta el Señor Jesucristo, pero no es por Salomón, sino es por otro hijo de David, Natán. Bueno, habríamos que tomar más tiempo. Pero José no contribuyó nada, ¿verdad?, a la sangre de Jesús, pero sí contribuyó su posición legal como descendiente del linaje real a Jesús. O sea que José venía de un linaje, del linaje de David, del linaje real. Entonces, por lo legal, ¿verdad? Entonces el linaje de María, la sangre de Jesús, no fue a través de Salomón, pero fue a través de otro hijo de David llamado Natán. Eso está Lucas capítulo 3 verso 31. Por lo tanto, María no era parte de aquella maldición, porque hubo una maldición, y el Señor Jesucristo no es parte de esa maldición. Entonces, una maldición para la secuencia de Salomón, de la simiente de Salomón. Por tanto, María no era parte de aquella maldición sobre la línea de la sangre de Joacim, o Joaquín, como lo conocen otros. Así es que hasta aquí vamos a parar, mis hermanos. Esta es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien le pregunta, ¿verdad? Y para el conocimiento nuestro también, estemos seguros que el Señor Jesucristo nació para ser rey, y para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque un rey no solamente puede dejar de ser rey cuando muere, y el Señor Jesucristo es rey porque aunque murió, pero resucitó y está vivo. Amén. Vamos a parar aquí, vamos a orar en esta noche. Voy a invitarlos puestos de pie, oramos. Padre, te damos muchas gracias por estos temas tan interesantes, Señor, tan importantes. Quizás algunos, Señor, solamente fue un recuerdo de lo que ya sabemos, pero es tan importante, Señor, ver cómo dentro de tu palabra
Hay cosas tan interesantes registradas como el caso de aquellas mujeres que se vieron envueltas en situaciones escandalosas, sexuales, Señor. Sin embargo, podemos ver, Señor, tu misericordia, cómo los injertaste dentro, Señor, de tu gracia, aún, Señor, cuando el proveedor de esa gracia todavía no estaba en este mundo, no había venido. Sin embargo, desde entonces, tú estabas enseñándole a tu pueblo, Señor amado, que tú hacías conforme tú querías, porque tú eres soberano, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, porque a través de esas generaciones, de esas genealogías, nosotros podemos entender y conocer el verdadero, Señor, el advenimiento, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias te damos, Padre Santo. Síguenos preparando, danos la sabiduría y la inteligencia, Señor amado. Estos temas, Señor, que nos ayudan a fortalecer nuestra fe de una manera contundente, porque hay personas, Señor, hay otros, Señor, que han sido enseñados diferentes y alegan que Jesucristo no vino en carne. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por tu amor y tu misericordia hacia nosotros cuando estamos perdidos, porque viniste a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, Señor. En esta noche, Señor, queremos agradecerte, Señor, la bendición que tenemos. Hay tanta gente en este mundo, Señor, pero a nosotros nos ha llegado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a transmitirla también a otros que están en la necesidad, Señor, de conocerla. Nosotros difícilmente, Señor, podremos dar marcha atrás, pero hay otros, Señor, que ni siquiera han empezado a caminar. Ayúdanos, Señor, a que con tu Espíritu Santo, Señor, tú los convences, pero a nosotros solamente a ser portadores, Padre Santo, pues a eso nos has enviado. Prospera, Señor, tu obra en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, que sus necesidades serán presentadas, Señor, en esta noche. Dirígenos en este tiempo, Padre, y abre los cielos, Señor, para nosotros. Escucha nuestras peticiones, Señor, que traemos aquí en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.